Hola a todos, mi nombre es Raúl Cora Cruz Medina, hoy con un nuevo video de YouTube. El video de hoy trata sobre la reforma fiscal que el gobierno se apresta a hacer. El gobierno anuncia que para principios del año 2021 hará una reforma fiscal. Razón de toda reforma fiscal, el gobierno necesita más ingresos. ¿Por qué? Porque una tercera parte de la deuda está siendo financiada con préstamos, que esos préstamos, por el déficit fiscal que hay, que este año va a ser mayor por el caso de la pandemia, aumentan la deuda y ya un 33% del presupuesto es financiado. Es decir, el gobierno dominicano está a punto de irse rumbo a la quiebra si sigue por ese camino. ¿Qué hacen los gobiernos siempre cuando están en esa situación? Anuncian una reforma fiscal. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que en la República Dominicana, en los últimos 30 años, se han hecho varias cosas a las cuales se le ha dado el nombre de reforma fiscal, pero que no han sido reformas fiscales. Han sido simples y llanamente vulgares aumentos de impuestos. El problema consiste también en que en la República Dominicana las empresas y personas, tanto jurídicas como físicas, que pagan impuestos, tienen un nivel de pago de impuestos que es similar al de países industrializados, la carga es muy pesada, y al mismo tiempo, si usted le aumenta más esos impuestos, usted le va a hacer un gran daño, se la va a poner muy difícil a esas empresas. Al mismo tiempo, hay muchísima gente que no pagan nada de impuestos, porque no están, trabajan en el sistema normal, y el gobierno tiene un sistema de darle exenciones de impuestos a industriales cuya meta en los años 60 y 70 con la sustitución de importaciones era que a través de las exenciones de impuestos se crearan empresas nacionales que produjeran en la República Dominicana y que al mismo tiempo eso abaratara los precios. Lo que sucede es que los empresarios utilizan las exenciones de impuestos para importar cosas innecesarias y no traspasan ese ahorro que ellos obtienen por esas exenciones de impuestos al consumidor, sino que lo acaparan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que hacer una reforma fiscal que sea progresiva. Ellos hay dos clases de reformas fiscales. Y las reformas fiscales que ha hecho el gobierno hasta ahora, que han sido simples y llanos aumentos de impuestos, han sido regresivas. Es decir, una reforma fiscal regresiva es aquella que el peso mayor cae sobre los más pobres. Por eso el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal progresiva, que es donde el peso mayor de la carga cae sobre los más ricos. La última y única reforma fiscal progresiva que se ha hecho en la República Dominicana desde que yo tengo uso de razón fue la reforma fiscal del año 1992. Balaguer revolucionó todo el sistema fiscal y puso a la República Dominicana de verdad en condiciones y capacidad de desarrollarse económicamente. Por eso vimos que cuando el PLD llega en 1996 se encuentra, como dijo Balaguer en aquella ocasión, un avión en la pista a punto de despegar. Ya Balaguer había hecho todo el trabajo que había que hacer, el PLD con el gobierno de Leonel Fernández, y a partir de ahí no le tocó más que coger los frutos de esa reforma fiscal de Balaguer, cosa esa que ellos no hicieron, porque una reforma fiscal progresiva que la carga mayor sea sobre los ricos en vez de sobre los pobres, siempre tiene un costo político. Y los gobiernos, principalmente los gobiernos irresponsables, como los gobiernos del PLD, no quieren cargar con el costo político de hacer una reforma fiscal progresiva. Pero una reforma fiscal progresiva es la única reforma fiscal que puede aliviar al país y ponerlo en condiciones de progresar. Eso está en toda la literatura sobre economía política y sobre las intervenciones del Estado, la función del Estado en la economía, que tiene que ser más regulatoria que participativa, y poniendo el marco legal. Y en este marco legal tiene que ver la reforma fiscal, porque de ahí es que se decide quién paga qué de lo que consume. Y claro está que una reforma fiscal justa es una reforma fiscal donde el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos,
Y eso es lo que se llama una reforma fiscal progresiva. Al mismo tiempo, yo le recomiendo al gobierno eliminar el incentivo tributario que ellos piden, el incentivo fiscal. Y es que el incentivo fiscal fue algo que se inventó el PLD para asaltar más los bolsillos de los pobres dominicanos que aportan al fisco, para robárselo. Por ejemplo, ¿qué ellos hicieron? Normalmente usted el pago fiscal tiene que hacerlo de acuerdo a la venta que usted tuvo. Yo vendí 100 pesos, la carga fiscal mía son 35%, es decir, yo tengo que darle por todos los impuestos que yo recaudo para el Estado, porque todos los negocios y todas las empresas y todas las personas físicas que actúan como trabajadores independientes son recaudadores fiscales. A lo mejor ellos no lo saben, pero eso es lo que son. Ellos son recaudadores fiscales, el puente entre el Estado y el consumidor. El consumidor va donde la empresa consume un producto, la empresa le cobra el precio, ese precio tiene el costo que le costó a la empresa el producto, su nivel de ganancia más el impuesto que ellos recaudan en nombre del fisco y se lo envían al Estado. Es decir, ¿qué hace el Estado con el incentivo, con ese dinero que le pide por adelantado a las empresas? Que le dice, mira, yo calculo que tú vas a ganar este año, que tú vas a vender 10 millones de pesos. Dame 35%. 35% de 10 millones de pesos, 3,5 millones de pesos. Ese es lo que tú me vas a pagar de impuestos. Pero dámelo ahora antes de tú haber vendido los 10 millones de pesos. Entonces, la empresa tiene que darle eso al Estado por adelantado sin haber tenido la venta y se descapitaliza, es decir, pierde capital. Y eso hace que la economía pierda capacidad de desarrollarse, de expandirse. Por eso, repito, el gobierno se aprecia en el 2021 a hacer una reforma fiscal. Esa reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal progresiva, que la carga la paguen los que ganan más y que el beneficio sea más para los que tienen menos, que es la gran mayoría de la población. Se debe eliminar, el adelanto fiscal que le cobran a las empresas y se debe de eliminar también las exenciones fiscales que el gobierno le permite a grandes empresas, que inclusive el caso de la Barrigold es temerario, porque inclusive el Estado le regalaba a la Barrigold a través de esas exenciones fiscales el combustible que ella necesitaba para hacer sus operaciones, siendo la Barrigold una empresa extranjera explotadora de nuestros recursos que lo único que hace es sacar capital del país. Bueno, eso era mi pensamiento sobre la reforma fiscal que se apresta a hacer el gobierno de 2021. Estos son temas muy técnicos, temas muy secos que le interesan. Son temas que son muy importantes para la sociedad, pero que a la gran mayoría de la población no le interesa mucho, pero que son de verdad. Yo espero que el gobierno escuche esto y haga una reforma fiscal progresiva. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina y digo hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.